Dios, aleluya. Gracias, Dios. Santo y poderoso Dios. Bendito Gracias, sea tu Señor. nombre, Señor. Háblanos, Gracias, Señor, porque tus siervos Amén. oyen. Alabado sea Dios. Santo. Y tu pueblo quiere oír tu palabra. En el Amén. nombre de Jesús. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Entramos en la segunda parte de apostasía. Apostasía, dijimos que, alabado sea Dios, era apostatar de la fe de Cristo, dejar de creer en Cristo, dejar de creer en lo que dice su palabra, ponerse incrédulo y luego también abandonar a Cristo, hermano, e irse para el mundo. Alabado sea Dios. Vimos allí, alabado sea Dios, en el 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, y tuvimos allí hablando, predicando el culto pasado, la reunión pasada. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la Biblia habla y aclara todo esto, dice que el Espíritu dice claramente, la palabra de Cristo son espíritu y son vida. Amén. Ahora, si yo la tomo es para vida eterna y la pongo por obra, pero si yo la rechazo es para muerte. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice que en los postreros tiempos, lo dice claramente el Espíritu, algunos apostatarán de la fe. Dice algunos que iban a apostatar, que iban a abandonar la fe de Cristo, que iban a abandonar a Jesucristo, que iban a abandonar el congregarse, que iban a abandonar y se iban a entregar por completo a las pasiones mundanas y desordenadas que tienen y las concupiscencias de la carne. Porque eso es abandonar a Cristo, eso es abandonar y apostatar de la fe. Pero dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, ¿cómo se puede escuchar a un espíritu engañador? Se escucha cuando a una persona endemoniada cree en algo que no está escrito o tiene una doctrina errónea encima y cree en eso nada más o porque lo que enseñaron o porque lo ministraron fulano de tal y siguen con eso y siguen con fulano de tal, con el ministerio fulano de tal y la iglesia fulano de tal y siempre siguen con esas enseñanzas, es porque tienen encima y están con la apostasía encima porque escuchan a espíritus engañadores. Ahí está, y a doctrina de demonios, ¿por qué? Porque abandonan el fundamento bíblico para enseñar doctrinas heréticas y enseñar mandamientos humanos. Por eso tenemos que tener en cuenta, hermano, lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y es más cortante que espada de doble filo, dice en Hebreos 4:12, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Hoy en día, hermano, han dejado de predicar la palabra del Señor. Han dejado la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, y han dejado de predicar en contra del pecado, alabado sea Dios, y en contra, alabado sea Dios, de vivir en libertinaje, que han dejado de predicar la santidad, que han dejado de predicar, hermano, las enseñanzas de Jesucristo para seguir otras doctrinas, otras corrientes. Por eso tenemos que pesar los espíritus, si realmente son de Dios o no son de Dios. A su nombre sea la gloria. Tenemos que probar, como lo dice Juan, allá 1 Juan capítulo 4, tenemos que probar los espíritus si realmente son de Dios o no son de Dios, como lo vimos la semana pasada. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Pero nos dejó, hermano, escrito el Señor, que son advertencias en contra de la apostasía, en contra de dejar de creer al Señor Jesucristo para seguir otras creencias, otros dogmas, otras enseñanzas de hombres o otras enseñanzas que realmente traen de otras iglesias y lo meten heréticamente al pueblo de Dios a través del púlpito o de quien le está enseñando. Alabado sea Dios. Por eso tenemos que mirar los frutos, hermanos, de cada uno de lo que están
escuchando los frutos del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Dice también en 2 de Timoteo, capítulo 4, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Que te encarezco, dice, verso 1 al 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, había un encargo del apóstol Pablo, dice, delante, pone a Dios Padre y pone al Señor Jesucristo también por testigo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que el único que va a juzgar a vivo y a muerto, Señor Jesucristo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, le dio toda la potestad de juzgar en su venida y en su reino, en el fin del mundo. Alabado sea Dios. Ahora dice que prediques la palabra. Nos está pidiendo y nos está encareciendo que prediquemos la palabra del Señor. Que prediquemos lo que está escrito. Que prediquemos, hermano, la sana enseñanza. Que prediquemos la buena doctrina. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, hay que redarguir, hay que corregir, hay que reprender, hay que exhortar con toda ¿qué? Paciencia y palabra. Porque doctrina es palabra. Es una enseñanza que Dios nos está pidiendo aquí a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos que instar a tiempo por la palabra, redarguir por la palabra. Amén. Alabado sea Dios, enseñar por la palabra, exhortar por la palabra, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice la palabra del Señor, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A la fábula. Ahora mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, a su hijo amado espiritual. Primeramente le decía que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera con toda paciencia y doctrina. A su nombre sea la gloria. Porque vendrá tiempo, que estamos en estos tiempos, en el tiempo final, en el tiempo de la apostasía que predicó el Señor Jesucristo, y el que predicó, hermano, alabado sea Dios, también Pablo y todos los demás apóstoles, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que no quieren poner por obra la palabra del Señor, no quieren sufrir más, no quieren pasar tribulación, no quieren pasar angustia, no quieren pasar nada, no quieren pasar nada de lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo según su palabra, porque nosotros tenemos que vivir por lo que dice la Biblia. Y si del árbol verde hicieron todo lo que quisieron, del seco, ¿qué es lo que no se hará al Señor? Pero dice que yo tengo que padecer por causa de Cristo, tengo que padecer por causa de la palabra, de predicar de Cristo y de predicar por Cristo. Entonces mucha gente deja de sufrir por Cristo, deja de padecer por predicar la palabra de Dios y se van a volver a la fábula, se van a volver a los cuentos, porque no quieren sufrir la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a su propia concupiscencia. Entonces tienen en su oído comezón de oír qué es lo que se está predicando en la otra iglesia. Yo dejo esta iglesia para ir a predicar para ir a escuchar lo que se está predicando en la otra iglesia. Y están un tiempo en esa otra iglesia y dejan esa iglesia porque, ¿por qué? Porque como abrieron otra allá, voy a ver cómo predican allá. Y si no predican del pecado, me voy a divertir, al cristiano no le puede faltar nada, como comúnmente se le dicen, ¿no? Alabado sea Dios. Y que todo tiene que pedir, pedir y pedir. Pero acá el Señor nos habla, hermano, que dice que, sino que teniendo comezón de oír. Entonces, como quieren escuchar otro evangelio, como quieren escuchar a otro Jesús
que no confronte el pecado, que no confronte la vida que están llevando licenciosa y libertina, se amontonan, van a otras iglesias y empiezan a ver, no, aquí están predicando lo que yo quiero que me prediquen. Mujer de Dios, hombre valiente, hombre guerrero, esfuérzate, hombre guerrero, pelea la batalla de la fe. Todo palabras bonitas. Pero para hacer todo eso, hermano, yo tengo que arrepentirme y buscar del Señor en oración, en ayuno y ceniza y fuego, como lo dice la palabra, hermano. Y que me tengo que arrepentir y llorar amargamente, hermano. Alabado sea Dios. Confesando todos mis pecados delante de Cristo. Alabado sea Dios. Y después siendo reconfortado mi corazón con su presencia. Y hoy no quieren nada de eso. Porque se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, de lo que quieren oír. Que todo le vaya bien, que todo le salga bien. Hubo, hermano, el rey Acab, cuando fue a pelear, hermano, invitó al rey, alabado sea Dios, el rey de Judá, no me acuerdo el nombre ahora, pero está, hermano, ahí, y dice que cuando fueron a consultar a los profetas de Jehová, dice que todos se hacían cuernos, ¿no? Y sube, Jehová está contigo, un varón prudente, un varón de Dios, sube porque Dios te entregará todo el pueblo en su mano, contra Ramot de Galad. Sube contra Ramot de Galad y que Dios te va a prosperar en esa guerra y que Dios te va a bendecir y te va a dar a Ramot de Galad en tus manos. Unos se hacían cuernos de bronce, ¿no? De hierro y a cornear. Así vas a cornear a todos tus enemigos. Le profetizaban estos profetas de Baal, estos profetas supuestamente de Jehová. Y dice que el rey, alabado sea Dios, el rey de Judá le dice, ¿acaso no hay algún otro profeta que se pueda consultar a Dios por intermedio de él? Aún queda uno, le dice el rey Acab. Pero ese no es de mi agrado porque siempre me profetiza lo contrario. Siempre me profetiza todo lo malo. Y a veces, hermano, los profetas de Dios nunca te van a profetizar algo bueno. Si te profetizan algo bueno es porque Dios se lo mandó. Y porque el pueblo está caminando bien. Pero la mayoría de los profetas, hermano, se levantaban contra los falsos y contra los pastores o contra aquellas personas, aquellos reyes que estaban haciendo lo malo contra Dios e iban y protestaban porque habían abandonado la fe en Jesucristo y habían abandonado el poner por obra lo que dice la palabra del Señor. Porque para eso están los profetas del Señor, para eso están los apóstoles y para eso están también los pastores y maestros, hermano, para predicarle la palabra del Señor, enseñarle lo que dice la palabra al pueblo y ponerlo por obra. Y la mayoría de la palabra del Señor son exhortaciones a que el pueblo vuelva de sus malos caminos hacia Dios y de gente impía que está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y que esas personas, hermano, no se tienen que callar ante nadie, ni ante ninguna fuerza del enemigo, ni ante una fuerza humana. A su nombre sea la gloria. Por eso hay que predicar la palabra. Por eso hay que predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que redarguir con sana doctrina. Hay que contender ardientemente o eficazmente a través de su palabra, a través de la fe en Jesucristo y de lo que hemos enseñado y por su palabra. Porque haciendo estas cosas, dice el apóstol, no caeré jamás. Entonces, dice ahí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Personas que se rebelan contra iglesias, que dividen iglesias, y porque ellos están mal, y entonces después arrastran a muchas personas en el error de lo que ellos están creyendo y después, hermano, ¿cómo terminan? ¿Qué le pasó al diablo, hermano, cuando fue expulsado del cielo? No fue culpado delante de Dios porque se quiso ser más que Dios. Se quiso sentar hasta en el trono de Dios.
Y dice que Dios los expulsó, los sacó de allá del cielo, lo expulsó y arrastró el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, la tercera parte de los ángeles, que ahora en la tierra, están en la tierra y que son el diablo, que el Señor lo reprenda, o Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, y sus demonios. Entonces, porque se rebelaron contra la palabra de Dios y se rebelaron y también le siguió la tercera parte. Ahora, cuando una persona se va en pecado y se va en rebelión de un lugar y divide una iglesia, está pecado delante de Dios y en falta, y podrá tener alguna autoridad delante de Dios, hermano, si no se arrepiente en serio y hace fruto digno de arrepentimiento. ¿No estará en apostasía? Y lo que a gente que lo siguen a estas personas todavía entran en apostasía y son arrastradas por el error, porque le enseñan doctrinas de hombres y le enseñan doctrinas heréticas, que es como lo dice la palabra, y escucharán a espíritus engañadores, porque estas personas, como no siguen a Cristo y no se sujetan a la palabra de Dios, empiezan a hablar a través de esta persona que está en desobediencia y piensan que la gente que está bien, y no es así, porque divide una iglesia en desobediencia contra el siervo y el que está delante, y entonces, hermano, está en apostasía, cae en apostasía y se deleita en sus propios errores. Entonces muchas personas apostatan de la fe y lo siguen muchas personas. ¿Por qué? Porque quieren oír cosas livianas, quieren oír cositas lindas, nada más. Cuentos, fábulas. Como lo dicen ahí, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Entonces van a apartar el oído de las personas de la palabra. Apartarán de la verdad del oído. No van a escuchar más la palabra de Dios y se van a volver a los cuentos, se van a volver a las fábulas, se van a volver, hermano, a los chismes y a todos los demás, antes que a la palabra del Señor. Por eso apartarán de la verdad del oído, porque no quieren escuchar más la palabra del Señor. Quieren escuchar palabras bonitas. Varón de Dios. Por eso dice acá, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Pero por eso mismo dice que ¿por qué se volverán a la fábula? Porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Muchas personas están cansados de sufrir y dicen, ay, varón de Dios, eres un guerrero. Así aunque no esté orando ni que esté leyendo la palabra, pero sos un guerrero. Sos un guerrero. Un guerrero ha guerreado toda la vida y es un guerrero porque Dios lo va a usar y Dios te va a usar para el ministerio, Dios te va a usar en la predicación, Dios te va a usar en la alabanza. Pero si no hay sujeción a la palabra del Señor primero, si no hay sujeción a Dios y a Cristo y a su palabra y a las autoridades que están puestas delante de Dios para llevar la palabra del Señor, ¿cómo pueden ser grandes siervos de Dios? ¿Cómo pueden llegar a hacer algo en la palabra del Señor si lo que están haciendo están revelando y están alimentando el oído de lo que la persona quiere escuchar? ¿Quiere escuchar? Lo lindo, lo bonito. A ti, una pregunta. ¿A ti te gustaría o te gusta que vengan y te reprendan con la palabra del Señor, te reprendan en algo que estás haciendo mal? Me gustaría. Es un bálsamo. ¿Pero cómo lo tomarías? Lo tomaría bien porque es consejo del Señor. Yo te puedo asegurar que no. Porque a nadie, porque esto hasta a uno le pasa a veces, sí. Uno le cuesta reconocer a veces sus propios errores. Claro. Y cuando viene un hermano con una exhortación o con una amonestación de parte de Dios, nuestra carne a veces se enorgullece y a veces nuestra carne nos juega una mala pasada. Amén. Nos gustaría sí porque nosotros nos apuramos para hablar. No con el tono de esto de una cosa, sino que yo más o menos te hice esa pregunta, no para hacerte una cosa o la otra o descreditarte, no, sino para ver
¿qué es lo que nosotros respondemos? Claro, está bien. Entonces, cuando vienen una persona delante de Dios, porque a mí me pasa, cuando vienen y me exhortan, a mí no me gusta, a mí en el primer momento que me están exhortando no me gusta, me cae mal. Claro. Y me cuesta a veces reconocer que estoy mal. Pero no lo digo para mi vanagloria, lo digo, hermano, porque digo la verdad. Y delante de Dios no podemos mentir. Amén. Ahora, cada uno cuando viene el Señor y predicamos la palabra del Señor, uno cuando está delante de Dios, y hoy está delante en el púlpito predicando, a uno, hermano, ve cómo la palabra de Dios le está haciendo mella y le está hablando a muchas personas y se están molestando, aún sentados escuchando la palabra de Dios, se molestan, hermano, con el pastor, con el diácono, con quien sea, se molestan porque le están hablando, hermano, y le están abriendo lo que tienen en cada corazón y lo que han pasado en su vida. Amén. O lo que están pasando. Y no quieren arrepentirse. Entonces, en vez de arrepentirse, caer arrepentido, darse cuenta que Dios te está hablando a ti, no el pastor, no el diácono, no el encargado de obra, sino que te está hablando a ti, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Para que nosotros seamos libres, hermano, de no pecar, libres del pecado. Y podamos confesar a Jesucristo, hermano, como nuestro Señor y Salvador, y seguir con paciencia, hermano, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no caer en el error. Y no caer en apostasía. Porque lo principalmente, hermano, lo que te hace caer en apostasía es el orgullo, hermano, y el seguir la carne de uno, los sentimientos de uno. Porque el orgullo y la soberbia, hermano, van de la mano cuando un corazón se enaltece y se cae. ¿Por qué cae esa persona? Porque Dios humilla, hermano, al que se enaltece, pero enaltece a aquel que se humilla. Aquel que reconoce, hermano, su pecado. ¿Qué le pasó al fariseo, hermano, con el publicano? El fariseo y el publicano, alabado sea Dios, el fariseo y el publicano, ¿qué es lo que hizo? Vino el fariseo y decía, ay Señor, yo ayuno 2 o 3 veces. Yo ayuno todo el día, hago limosna, ¿no? Hago esto, hago lo otro. Yo no soy como ese publicano, ¿no? Que es pecador, que todo aquí, que es para allá. Y el publicano, escuchando todo lo que decía el fariseo, decía, sé propicio de mi pecador, y se golpeaba el pecho, reconociendo que él era pecador. Ahora, ¿quién descendió justificado para su casa? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y no se arrepintió para que todo el mundo lo escuchara. Se arrepintió diciendo en su corazón a Cristo, a Dios. Entonces el publicano se fue para su casa justificado porque confesó y se apartó. Y no el fariseo, porque el fariseo se hizo ver. Siempre andaba en la hipocresía. ¿Y cuántas personas hay metido dentro de la iglesia con hipocresía delante de Dios y delante de los hermanos? Que saben los hermanos que están actuando. Que saben los hermanos las clases de personas que son, que no quieren abandonar el pecado y todavía se enojan cuando la palabra de Dios viene ministrada. Amén, gloria a Dios. Claro que, como dices tú, te gustaría, claro que nos gusta, porque la palabra de Dios dice que me exhorte un justo, es un bálsamo. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que me exhorte un justo. Si me exhorta un justo, es un bálsamo para mí. ¿Por qué? Porque la persona medita, piensa y va a llegar un momento de que no te va a dejar solo ni te va a dejar caer, sino que va a venir y te va a amonestar de parte de Dios. Y si es una hermana, te va a hablar como hermana. Si es una persona, un varón, te va a hablar como una hermana, o como una madre, o como una anciana, pero todos con su debido respeto. Con su debido respeto y orden. Porque tenemos que tratar a las personas primeramente con respeto y no con autoritarismo, porque también tenemos que ver de qué forma nosotros estamos. Ahí está, con amor y humildad. Entonces ahí sí viene, cuando viene una persona que es prudente, que es espiritual, que está haciendo la palabra de Dios, y te dice, hermana, mirá,
No hagas esto porque está mal delante de Dios. Yo antes lo hacía y me di cuenta que entonces uno lo toma como un bálsamo y uno lo toma como una corrección. Y entonces le pide a Dios fuerza para no volverlo a hacer. O no hacerlo o no decirlo. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando así eso no lo puedes hacer porque eso no es de Dios. Entonces, hermano, nosotros estamos retando y nos están retando. Entonces esta carne se ofende. Por eso tenemos que tener la autoridad de Cristo. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia y conforme a lo que el Espíritu nos pide para hablar y decir. ¿Cuántas personas hay, hermano, que de atrás del púlpito están manipulando la palabra del Señor para enfocarle a las personas los pecados? O la señalan con el dedo o ya saben que van tirando en directa para qué persona va y para qué persona. Eso se llama apostasía. Porque estás haciendo algo en la carne, estás haciendo algo que Cristo no te mandó a hacer. Y si tienes que hablar con una persona, deja lo que tienes para hablar, no entreveres con la palabra y ve a hablar con la persona después que termine la reunión. Y hay todos, hermano, mezclan todo. ¿Por qué? Por la linda cara de ellos. Entonces, estos son maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Puro cuento. Se van a volver a la fábula. Se van a volver al espectáculo, al teatro. Van a hacer cosas para agradar a la gente y van a dejar la palabra del Señor, de predicarla. O van a estar 1 hora o 1 hora y media o 2 horas de alabanza, de adoración, y después 5 o 10 minutos, hermano, de solamente palabra y después se van. ¿Y cómo Dios puede ministrar una palabra de 5 o 10 minutos? Alabado sea Dios. Por eso mismo, hermano, el Señor nos está pidiendo de que tengamos cuidado, hermano. Que seamos sobrios. Alabado sea Dios. Bendito Jesús. En Hebreos, capítulo 3. Verso 12 dice así: en el reposo del pueblo de Dios. Ahora dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Hebreos 3, 12. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ahora, la persona que escribió Hebreos estaba hablando al pueblo hebreo, alabado sea Dios, le decía a los hermanos: mirad, hermanos, o sea que yo tengo que mirar con mis ojos y mirar a través de la palabra, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que no sea un incrédulo dentro del Evangelio, sino que tengo que ser un creyente, tener fe. ¿No dice la Biblia la fe no fingida? ¿No le decía a Timoteo, y la fe no fingida que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice? Sí. Entonces era una fe genuina la que tenía Eunice, ¿no? Y la abuela Loida. Amén. Entonces era la fe genuina en Cristo Jesús, y la fe era creer en Jesucristo y en lo que dice su palabra. Bendito Jesús. Porque la fe es eso, es el creer, tener la certeza de lo que se está leyendo y predicando es la verdadera verdad. Es la verdad en Cristo Jesús. Es el verdadero Dios. Por eso yo tengo que creer. Por eso acá está hablando, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces son personas no creyentes, personas que se apartan de Cristo. ¿Por qué? Que apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque tienen un corazón incrédulo, porque no creen a la palabra ni a lo que dice su palabra. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día. Entonces, cada día hay que exhortar, cada día hay que exhortarnos unos a otros,
entre tanto que hoy se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Entonces el pecado te va a querer engañar, que estás bien. El enemigo te va a hacer creer que estás bien. Tu carne te va a creer que estás bien en Cristo Jesús, pero eres un incrédulo. No le creas lo que dice la Biblia, pero te va a hacer creer que tú sí crees, tienes fe. Pero y después venida la prueba. Cuando tienes que pasar la palabra, cuando tienes que padecer por la palabra del Señor, cuando tienes que dar fruto digno de arrepentimiento, alabado sea Dios, y no lo da, y reprueba, y pasas reprobando. En vez de seguir caminando y escalando, estás en una cinta patinando siempre en ese mismo lugar. Por eso tenemos que exhortarnos unos a otros. Exhortarnos significa exhortar, hablar, sin echarle las orejas, pero por la palabra del Señor, pero hay que exhortarnos unos a los otros. Alabado sea Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Hebreos 3:14. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, pero si dice acá que todos somos participantes de Cristo, todos tenemos que participar de lo mismo que padeció Cristo, hermanos. De lo que hizo Cristo también tenemos que participar, pero también de lo que padeció también tenemos que participar. A su nombre sea la gloria. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Entonces, hermanos, si aquellos que no escucharon la voz del Señor, que entraron en apostasía y se apartaron, aquellos que no iban a entrar en su reposo, dijo el Señor, sino aquellos que desobedecieron. Las personas que están desobedeciendo al Evangelio del Señor y están haciendo un despiole, hermanos, de su vida y en las iglesias, que no predican la sana doctrina, que están desobedeciendo en vez de obedecer. El Señor está disgustado con estas personas. ¿Entrarán al reino de los cielos una persona desobediente? Claro que no, porque estás en apostasía. Estás bajo el engaño del diablo, que el Señor lo reprenda. Santo y poderoso Dios. Y vemos que no pudieron entrar, dice, a causa de incredulidad. Y esas personas no entraron, ¿por qué? Por causa de incredulidad. Porque fueron incrédulos, hermano, al creerle a los espías que podían, alabado sea Dios, que no podían hacerle frente al pueblo que era numeroso, porque esos 10 espías que fueron a espiar la tierra junto con Caleb y Josué, alabado sea Dios, que fueron 12, y 10 se rebelaron contra Dios, solamente 2 entraron, Caleb y Josué, alabado sea Dios, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos vieron con los ojos de Dios, ellos vieron por la fe. Ellos vieron, hermano, que si Dios peleaba por ellos, si Dios peleaba por ellos, ellos iban a alcanzar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era Dios el que peleaba las batallas del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Lo mismo pasa hoy. Sí, Señor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque el pueblo fue incrédulo a la palabra del Señor y a lo que Moisés les decía. Ahora dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Entonces, tenemos que tener temor de Dios. Temamos delante de Dios. El hacer lo correcto, de no hacer lo incorrecto. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reino, entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Por incredulidad, por incrédulo, por no creerle a las promesas de Dios y a lo que hay que padecer por Cristo Jesús. Porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora dice que nosotros nos ha anunciado la buena palabra como a ellos. Así que lo mismo que le predicaron a ellos, nos predicaron a nosotros. Pero a ellos no le aprovecharon. ¿Por qué? Porque no escucharon con fe. No le abrieron el oído ni el corazón a la palabra de Dios para que hiciera efecto. Porque no creyeron que Cristo podría librarlo de todo mal. ¿Y cuántas personas hay, hermano, cuando uno le predica de Cristo, de todo lo que hizo Cristo con su pueblo y lo que puede hacer con ellos? No creen a nuestras palabras y a lo que dice la palabra. ¿Todo por qué? Por no ir acompañado, escuchando, pero escuchar con fe, creyendo que Dios puede revertir la situación en la cual nosotros estamos. A su nombre sea la gloria. Por no ir acompañada de fe, por no ir acompañada de obediencia a los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que han quedado en el camino por desobediencia? Por desobedecer la palabra del Señor. ¿Cuántas personas que antes, hermano, combatieron firme en la fe junto a Jesucristo? Personas que te predicaron la palabra de Dios, que estaban alabados a Dios al servicio de Dios, que ministraban, que cantaban en la alabanza, que estaban, hermano, ministrando, que oraban por los enfermos y hoy están en el mundo. Porque acá dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. ¿Y cuántas personas, hermanos, que conocemos hoy están en el mundo? Por no obedecer la voz del Señor, por desobedecer la palabra del Señor, por desobedecer, hermano, a lo que se les predicaba en serio. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y por qué endurecer el corazón a la palabra del Señor? ¿Porque me la está predicando el vecino? ¿O porque me la está predicando una persona que es menor que yo? ¿Por eso no le va a creer? ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que Dios desechó por desobediencia y por desobediente? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Y acá no está hablando, hermano, del reposo. Es cuando uno parte con el Señor para entrar en el reposo de Dios, allí en la Nueva Jerusalén y en la ciudad celestial. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, la desobediencia es algo, hermano, principalmente en cuál opera en los hijos que son también incrédulos. La desobediencia viene de la incredulidad de la gente que no cree que la palabra del Señor es la que me salva, es la que me limpia, es la que me santifica. ¿Por qué? Por eso no quieren santificarse, por eso no quieren apartarse, hermano, de sus malos caminos para seguir siendo una vida de obediencia a Dios. Eso es apostasía. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro
capítulo 3. Santo Dios, aleluya. Segunda de Pedro. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Santo Dios. Ahora verso 17 nos habla. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora Pedro le estaba hablando y diciendo, alabado sea Dios, de que tenemos que tener cuidado, que sabiendo de antemano todo lo que está por pasar, todo lo que va a venir y todo lo que puede pasar o lo que va a pasar, no sea que yo sea arrastrado por el error de los inicuos para que caigáis de vuestra firmeza, para caer de la firmeza en la cual yo estoy en Cristo Jesús, de dejar de creer de que Cristo viene. Ahora fíjese por un momento en el capítulo 3, verso 1 del segunda de Pedro. Ahora dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro le predicaba y empezaba así, amados, esta es la segunda carta que le escribo, y en ambas cartas, primera y segunda de Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que Pedro exhortaba al pueblo de Dios a que tuviéramos un limpio entendimiento y nos exhortaba con toda paciencia y doctrina, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, tengo que tener un limpio entendimiento para tener memoria de lo que se me ha predicado y de lo que dice su palabra. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces que en los postreros días, lo mismo que dice en Primera de Timoteo, miren lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 4, que ya lo vimos, alabado sea Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En segunda de Timoteo capítulo 3 dice que en los postreros tiempos, alabado sea Dios, pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Van a venir tiempos peligrosos. La predicción de la apostasía, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pedro acá habla, en el verso 3 dice, sabiendo primero esto, tenemos que saber, y lo sabemos, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia y nos enseñan, que en los postreros días vendrán burladores, vendrán personas que se burlan del Evangelio, que se burlan de Jesucristo, que son gente impía, gente incrédula, que tienen muy livianamente a Jesucristo y que no se van a santificar y que van a ser desobedientes a Dios y a lo que dice su palabra. Entonces son gente burladora, gente que se burla del Evangelio y de Cristo, gente andando según sus propias concupiscencias. Lo dice la palabra de Dios y lo acabamos de decir. Personas burladoras. Que no van a querer sufrir la sana doctrina. Amén. Ahora dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Amén. Que iban a andar según sus deseos del corazón. Amén. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que predican el Evangelio por ganancia deshonesta? Sí. Por lucro. Que dividen iglesias, hermano, que dividen congregaciones para sacar a la persona, hermano, para que ellos vivan del Evangelio y ellos vivan de esas personas. A su nombre sea la gloria. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ahora,
Ahora está hablando, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estas personas burladoras van a venir diciendo, a ver, ¿dónde todo el mundo está predicando que Cristo viene? ¿Y dónde vino? ¿Cuándo vino? Están negando la venida de Cristo. Porque de los días que los padres durmieron están predicando las mismas cosas, ¿no? Y todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, verso 5 dice, estas personas ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ahora, estas personas ignoran, lo dice la palabra de Dios allí en 2 de Pedro capítulo 3, verso 5, estas personas ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ahora es cierto eso? Claro que sí. Claro. Porque si vosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1, en el verso 6 al 8, lo habla claramente. ¿Qué es lo que dice claramente? Y luego dijo Dios. Entonces, la palabra de Dios hablando. Dijo Dios. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Y fue así o no fue así? Entonces, por la palabra de Dios, volvamos a 2 de Pedro, Dios hizo los cielos y la tierra en el segundo día. Y estas personas ignoran voluntariamente dice, por voluntad propia, ignoran que Dios hizo los cielos y la tierra, hizo todas las cosas que en la tierra hay, hasta el hombre y a la mujer. Todo lo hizo Dios. Porque cuando Dios manda, se tiene que ejecutar todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Y por el agua subsiste. Verso 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado del agua. Anegado en agua. Por eso entonces, hermano, que la maldad, fue tanta la maldad de aquellos entonces, de que cuando Noé, hermano, miró, y Noé, a los ojos de Dios, eran justos, porque en todas sus generaciones invocaron el nombre del Señor, y era justo, dice que, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Todo el mundo murió porque fueron ahogados, porque no creyeron a la palabra y a la predicación de Noé, que iba a venir, Dios iba a mandar un diluvio. A la palabra. ¿Y quién se salvó? Noé, Cam, Jafet y Sem. Noé y sus 3 hijos, más las 3 esposas de los hijos de Noé y la esposa de Noé. 8 personas se salvó de todo el mundo, más los animales. Fueron más obedientes los animales que las personas, hermano, cuando Dios llamó al arca. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Ahora, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de estos hombres impíos. Ahora, aquí está también otra de las cosas de aquella secta falsa, de aquel llamado que decía que la tierra no iba a ser conmovida jamás. ¿Cómo pueden refutar este versículo de lo que dijo Pedro? Claro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hermano, este cielo y esta tierra van a perecer, van a arder con el fuego, juntamente con las personas, con los hombres impíos
que hicieron impíamente la palabra del Señor y que apartaron el oído a muchas personas y que entraron en apostasía. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque Cristo, alabado sea Dios, está esperando. Que es paciente, espera. Porque está esperando que el pueblo se arrepienta. Aleluya. Que todas las personas se arrepientan y busquen de Dios. Pero cuando Cristo venga, hermano, necesita que el pueblo, su pueblo, necesita, hermano, que le crea a Él y que se esté preparando, hermano, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Aleluya. Ahora dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuanto más personas se arrepientan, es mucho mejor para el Señor, porque más fácil va a venir, pero se arrepientan de corazón. Ahora, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Claro. en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, Pedro decía que el Señor, pero el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted sabe cuando le van a robar a qué hora va a ir el ladrón a robarle? Porque si usted supiera a qué hora iba el ladrón a entrar a su casa para robarle, se prepararía y lo esperaría Sí. para que no le robare. Pero como no sabe, así va a ser el Señor como ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Santo Dios. Ahora dice, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, si todo esto, hermano, va a estar deshecho, si todo esto de lo que yo tengo y de lo que tenemos todo, hermano, se va a quemar en el fuego, ¿cómo no voy a prestar atención, hermano, y no poner y empezar a santificarme? Y empezar a pasar, hermano, a santificarme y a ser obediente a la palabra del Señor. Dice, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo tengo que andar en santa y piadosa manera de vivir, ser piadoso para con nuestros hermanos y ayudar a nuestros hermanos. Y todo esto va a perecer, todo esto se va a quemar. Amén. No va a quedar nada, hermano, para que yo me pueda llevar. Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. La justicia divina, la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Ahora digo yo el pueblo, ¿cómo estamos? ¿Está siendo diligente para ser hallado delante de Dios sin mancha e irreprensible y en paz? Si nos faltará el pueblo, hermano, meditar en su palabra. Si nos faltará a veces a todos nosotros meditar más en su palabra, hermano. Y meditar más en nuestros caminos y ver cómo están nuestros pasos caminando, nuestros pies caminando en el Señor. Porque debemos, hermano, de autoanalizarnos cómo andamos caminando con Dios. Pero tenemos que ser coherentes, hermano, en nuestro análisis, en nuestra crítica. No hacerle caso a lo que dice la carne, sino lo que dice su palabra, la palabra del Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, tenemos que tener entendido esto, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Dios está esperando que todo el mundo se salve a través de Cristo.
Y acá está mencionando al hermano Pablo. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, Pedro le estaba hablando a los hermanos, alabado sea Dios, que en casi todas las epístolas de Pablo, hablando en ellas de todas estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la venida de Cristo, de la salvación en Cristo Jesús, y también, hermano, de la apostasía, de la gente que abandona a Cristo, de los opositores, hermano, que se oponían a la voz de Dios para que Pablo predicara el Evangelio. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, los indoctos, los inconstantes, las personas incrédulas, tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, hermano, tenemos que, sabiendo de antemano, yo tengo que guardarme, no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, arrastrado por las personas que no creen en el Señor Jesucristo, que están erradas, que creen algo que no es verdadero, yo sea arrastrado, hermano, para perdición. Por la firmeza que estamos. De nuestra firmeza. Amén. Podamos caer de nuestra firmeza en la cual nosotros estamos. Amén. Alabado sea Dios. Por eso yo tengo que mirar, que nadie me engañe. Amén. Tengo que mirar porque por su fruto se conoce, hermano, todo árbol. Y cuando la Biblia habla de árbol, está hablando de personas que tienen que llevar frutos, y frutos del Espíritu, no frutos de la carne o consecuencia de la carne. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que meditar en su palabra. No sea que, arrastrado, hermano, por el error o por los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Eso es apostasía, hermano. Después vamos a ver, hermano, porque nos lleva mucho tiempo hablar de esto, pero vamos a ir en otros pasajes, en otras reuniones, si Dios así lo permite, seguir hablando, hermano, de este tema. Porque en muchas iglesias y en muchos lugares, hermano, no se predica de esto, las cuales tenemos que predicar. Amén. Las cuales tenemos que abrir los ojos, hermano, de las personas para que salgan del error, salgan de ser engañados, hermano. Que salgan de la apostasía, porque Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Y vamos a ver, hermano, muchos ejemplos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. A su nombre sea la gloria. Que el Señor le continúe bendiciendo. Dios bendiga ricamente.